El cuaderno apareció en una caja de herramientas oxidada. La caja estaba en un garaje de Rancho Córdoba. La sobrina lo encontró en marzo de 2019, durante el vaciado de la casa de su tío después de su muerte. No buscaba documentos. Buscaba llaves de tubo, un destornillador grande y, si tenía suerte, el viejo manómetro que su tío había mencionado una vez por teléfono. Lo que encontró, al fondo de la segunda caja roja, debajo de una capa de trapos manchados de grasa de cobre, fue una libreta de tapa dura, formato bolsillo, cosida con hilo grueso. Tenía las esquinas blandas. La cubierta era de un verde apagado, casi militar. En la primera página, escrito en mayúsculas con bolígrafo Bic azul, decía solo dos cosas: el nombre de él, Donald Rae Krauss, y debajo, en la línea siguiente, una fecha y una palabra. La fecha era octubre de 1979. La palabra era niveles. Ella se quedó sentada en el suelo del garaje 20 minutos antes de abrir la libreta. No porque adivinara lo que contenía, sino porque sabía, de un modo que después no supo explicar, que su tío había guardado la caja al fondo a propósito, debajo de los trapos, en el rincón menos accesible. Las cosas que un fontanero guarda así, después de 40 años de oficio, no suelen ser herramientas. Yo conocí esta historia porque ella, 2 años después, escribió al Departamento de Patrimonio Municipal de Sacramento, preguntando si la libreta tenía algún valor para los archivos de la ciudad. La consulta acabó en mi mesa, porque yo estaba redactando un inventario sobre infraestructura subterránea anterior al levantamiento del año 1864. Ella me envió 37 fotografías de páginas, en alta resolución, ordenadas tal como aparecían en el cuaderno. Antes de pasar a las páginas, conviene explicar, brevemente, el lugar. En 1862 y en los meses posteriores, Sacramento se inundó por completo. El nivel del agua llegó, en algunas calles del centro, a la altura del primer piso de las viviendas. La decisión que tomó la ciudad fue tan radical que durante décadas pareció más leyenda que ingeniería. Elevar el nivel de toda la zona central, calle por calle, manzana por manzana, entre 3 y 4 metros, mediante rellenos de tierra traída de las colinas del este y muros de contención de ladrillo levantados contra las fachadas existentes. Los edificios no se demolieron, se enterraron. Lo que había sido la planta baja se convirtió, en muchos casos, en sótano. Las antiguas aceras quedaron debajo de las nuevas. Las puertas originales siguieron donde estaban, pero ahora abrían a corredores subterráneos. Esa parte de la ciudad existe todavía y forma lo que los guías turísticos llaman el Old Sacramento Underground. Esa parte es la conocida, la que aparece en folletos, la que se puede visitar. Lo que el cuaderno de Donald Krauss describe no es esa parte. Donald empezó a trabajar como fontanero municipal contratado en 1963, a los 21 años, recién salido de un programa de aprendices en Stockton. Durante los primeros 15 años hizo el trabajo normal de un fontanero de obra civil. Bajaba alcantarillas, abría registros, sustituía tramos podridos, marcaba con tiza las uniones que había que volver a soldar la semana siguiente. En 1978, según consta en una nómina municipal que conseguí localizar, fue transferido a una cuadrilla pequeña de 4 hombres, encargada del mantenimiento de lo que en los documentos internos se llamaba, sin más detalle, líneas de servicio antiguas, zona oeste. La cuadrilla bajaba 2 o 3 veces por semana a corredores que no formaban parte de la red turística, corredores que estaban un nivel por debajo del nivel turístico, a veces 2 niveles por debajo. El cuaderno empieza en octubre de 1979, porque, según una anotación inicial, en ese mes los otros 3 miembros de la cuadrilla fueron reasignados a otras tareas y Donald se quedó solo. No completamente. Tenía un asistente joven, un chico llamado en el cuaderno simplemente Frank, que lo acompañaba a veces. Pero la parte profunda, la que él llama desde el principio el tercer nivel, la hacía solo. Y a partir de ese mes empezó a apuntar.
La primera entrada que abrió la sobrina decía esto: «Hoy bajé al cuarto de la lámpara. Sigue allí». Nadie la cambió. Y, 2 páginas más adelante, otra entrada. La inscripción en la pared este del corredor B7 ya no es legible. La humedad la come desde abajo. Tengo que decírselo a alguien. Y 2 páginas más allá. No se lo voy a decir a nadie. No saben que existe. Hay momentos en los que el oficio te pone delante de un documento y entiendes, antes de leerlo entero, que has cruzado una línea. Esa fue la mía. Cerré la pantalla del ordenador, me serví un vaso de agua y volví a empezar desde el principio. 3 semanas después conduje hasta Sacramento. Quería ver el garaje. Quería tocar la libreta. La sobrina me recibió en una casa pequeña de West Sacramento. Tenía 61 años, gafas redondas, las manos llenas de manchas de jardinería. Llevaba la libreta envuelta en un pañuelo de cocina, dentro de una bolsa de plástico transparente. La puso sobre la mesa de la cocina, junto a una jarra de té con hielo, y me dejó hojearla sin decir nada durante casi una hora. Lo que Donald Krauss hizo entre 1979 y 1991, según el cuaderno, fue cartografiar a mano un nivel subterráneo de Sacramento que no figuraba en ningún plano municipal moderno. Lo hizo con un lápiz blando, una linterna grande con 2 pilas de petaca, una cinta métrica de tela de 6 metros y un cordel marcado con nudos cada 30 centímetros, para cuando los espacios eran demasiado largos para la cinta. Lo midió de la misma manera en que un mecánico mide un motor que no tiene manual, tocando, contando pasos, marcando con tiza, volviendo al día siguiente para verificar. Su trazado no es bonito. Está lleno de tachaduras, flechas, anotaciones laterales del tipo: aquí el techo baja, aquí huele a alcantarilla vieja, aquí hay agua hasta el tobillo en invierno, pero está completo, y describe, con detalle creciente a lo largo de los años, una red de corredores, salas y pozos que se extiende por debajo del underground turístico, en una zona que él llama, en sus propias palabras, el tercer nivel. Quiero ser cuidadoso aquí. La existencia de niveles más profundos, bajo el centro histórico de Sacramento, no es ni un secreto ni una conspiración. Cualquier ingeniero municipal, con acceso a los planos de drenaje de los años 50, sabe que la red sanitaria pasa por debajo de los antiguos sótanos enterrados. Lo que sí está mal documentado, y aquí es donde el cuaderno de Donald empieza a importar, son los espacios intermedios. Bóvedas pequeñas, conexiones de ladrillo entre edificios contiguos, salas de servicio originales del período posterior a la riada, que nunca fueron incorporadas a los planos modernos, porque, sencillamente, dejaron de tener uso comercial alrededor de 1920, y la ciudad nunca volvió a entrar en ellas con la suficiente sistematicidad como para inventariarlas. Donald entró, Donald sí entró, y Donald, según el cuaderno, encontró cosas que un fontanero contratado en 1979 no estaba preparado para clasificar. La página 14 describe una sala pequeña, de unos 4 metros por 3, conectada al corredor principal por una puerta de hierro con bisagras antiguas. Donald describe que la puerta no estaba cerrada con llave, solo encajada, que dentro había una mesa de madera, una silla volcada, una lámpara de aceite todavía con mecha y, en la pared del fondo, una serie de marcas hechas con clavo o punzón sobre el revoco. Las marcas formaban filas. Donald las contó. Anotó 187 marcas verticales, agrupadas de 7 en 7, y al final, una marca distinta, una cruz hecha con 2 trazos cortos, debajo de las filas, en una grafía tosca pero clara, 2 palabras en inglés. Mary stopped. Donald no sabía quién era Mary. Donald no sabía qué había dejado de hacer. Donald solo apuntó, en la página siguiente, una sola frase: si cuento 7 por 26, sale 182. Faltan 5, o sobran 5. Esa pequeña aritmética, hecha con un lápiz blando en una libreta sobre una mesa polvorienta, a 3 metros y medio, por debajo del nivel turístico de Old Sacramento, es lo primero que me convenció de que el cuaderno era real.
no por la cuenta, por la dirección de la curiosidad. Un fontanero contratado para revisar líneas de servicio no se detiene a contar marcas en una pared, a no ser que la pared lo detenga. Lo segundo que me convenció fue el dibujo. En la página 22, Donald dibujó con regla un plano cuadriculado del corredor que él llamó B7. El corredor tiene 31 metros de largo, según su medición con cordel. A los 18 metros del punto de entrada, el corredor se ensancha hacia la derecha en un nicho cuadrado de 1,5 metros de lado. Donald marcó el nicho con una X. Al lado, escribió. Aquí estaba la voz. 2 páginas más adelante, sin transición, oí la voz otra vez. No es viento. El viento no dice nombres. Esa frase, no es viento. El viento no dice nombres. Fue la única vez en todo el cuaderno que Donald se permitió un comentario que no fuera estrictamente descriptivo. 3 páginas después, vuelve al tono habitual. Comprobada la junta de tubería entre nivel 2 y nivel 3. Pérdida de presión normal. Mañana. Traer otro casquillo. Quiero detenerme antes de seguir, porque sé lo que esto puede sonar. Puede sonar a invención, a creepypasta, a historia adornada por una sobrina con tiempo libre y un tío recién muerto. La explicación más sencilla, y siempre conviene probarla sencilla primero, es que Donald Krause era un fontanero solitario, posiblemente con tendencia a la fabulación, que escribió un diario semificticio para entretenerse durante sus turnos en los corredores subterráneos. La existencia del cuaderno no prueba la existencia de los corredores. La existencia de los corredores no prueba la existencia de las marcas. La existencia de las marcas no prueba ninguna voz. Esa explicación funciona casi del todo. Solo deja sin resolver 3 cosas. La primera es que las nóminas municipales confirman que Donald estuvo asignado en solitario a líneas de servicio antiguas zona oeste durante exactamente el periodo que cubre el cuaderno. La segunda es que en 1992, un año después de la última anotación, Donald escribió una carta dirigida al jefe de mantenimiento subterráneo del ayuntamiento en la que pedía que se cerraran formalmente 6 accesos que él consideraba peligrosos. La carta existe. La conseguí. Lleva sello de entrada del 14 de febrero de 1992. No tiene respuesta archivada. Y la tercera es que 3 de esos 6 accesos, según los planos actuales de la red de servicios, ya no aparecen como accesos. Aparecen, literalmente, como muros macizos. Fueron sellados con hormigón en algún momento entre 1993 y 2001, según las órdenes de obra que pude localizar, todas firmadas por motivos genéricos de seguridad estructural. Ninguna menciona el cuaderno, ninguna menciona a Donald, ninguna explica qué había detrás del muro. Aquí es donde la historia se vuelve menos legible y, paradójicamente, más creíble. Donald, según su sobrina, dejó de bajar al 3er nivel en algún momento de 1991. Se jubiló en 1996, a los 54 años, por una lesión de espalda que probablemente era real, pero también probablemente conveniente. Vivió otros 23 años en una casa pequeña de Rancho Córdoba, cuidando un huerto de tomates y 2 gatos, y no volvió a hablar del trabajo subterráneo con nadie. Su sobrina me dijo que una sola vez, en una cena de Acción de Gracias hacia 2008, alguien de la familia mencionó el underground turístico y Donald levantó la vista del plato y dijo, en voz baja, sin mirar a nadie en concreto, lo que enseñan no es el sitio está más abajo, y después siguió comiendo. Eso fue todo. Nadie le preguntó más. La sobrina lo apuntó, años después, en el reverso de una receta de pavo. Lo que el cuaderno describe en las últimas 30 páginas, las que cubren 1990 y 1991, es lo siguiente. Donald encontró, al final de un corredor que él numeró C12, una puerta más pequeña que las anteriores, de madera y no de hierro, con el marco original todavía visible bajo varias capas de pintura desconchada. La puerta no estaba cerrada con llave. Donald la abrió y describió lo que vio en 4 páginas seguidas,
con un detalle que no aparece en ninguna otra parte del cuaderno. Detrás de la puerta había una sala más grande, de unos 6 metros por 5. En el centro, una mesa larga de madera, con 6 sillas dispuestas alrededor. En cada sitio, marcado en la mesa con un círculo de tinta seca, había restos de objetos pequeños: un peine de hueso, 2 botones de nácar, un dedal, un trozo de tela bordada, una pluma de escribir sin tintero y, en el sexto sitio, nada, solo el círculo vacío. En la pared, las mismas marcas verticales que en la primera sala, agrupadas de 7 en 7. Esta vez, Donald no las contó. Solo escribió: «Son más», y al lado, sin más explicación: «La sexta no llegó». Y aquí entra la parte más difícil de manejar. Donald, en algún momento entre 1990 y 1991, empezó a investigar por su cuenta quiénes podrían haber sido esas 6 personas. No era historiador, no tenía acceso a archivos parroquiales. Lo que hizo fue, según anotaciones dispersas en las últimas páginas, ir a la biblioteca pública del centro de Sacramento los sábados, durante meses, y buscar en periódicos antiguos cualquier mención a desapariciones de mujeres en la zona del centro entre 1870 y 1890. Encontró referencias a casas de costura clandestinas, a sociedades de auxilio mutuo de inmigrantes irlandesas, a redes de mujeres jóvenes contratadas para trabajos domésticos que llegaban en barco desde San Francisco y que, en algunos casos documentados por los propios periódicos del momento, simplemente dejaban de aparecer en los censos posteriores sin que ninguna autoridad civil registrara su salida. Esto, conviene decirlo, es un fenómeno conocido por los historiadores del oeste americano del siglo XIX. No es un misterio, es una herida abierta: ciudades en crecimiento, mano de obra femenina precaria, instituciones de registro débiles, idiomas múltiples, sistemas judiciales incipientes, mujeres que llegaban, trabajaban, se enfermaban, morían o simplemente cambiaban de nombre y que en el proceso desaparecían de los registros oficiales. Lo que sí está mal documentado es dónde fueron a parar, en términos físicos, las que murieron sin familia, sin parroquia que las reclamara, sin sociedad de auxilio que pagara el entierro. Donald, en el reverso de una página, escribió una frase que tardé semanas en aceptar como hipótesis razonable. La sala no era una tumba, era un sitio donde alguien las esperaba, y abajo, separado por una línea, cuando dejaron de venir, dejaron de contarlas. No es una prueba. No tengo manera de probar esto. Tampoco la tenía Donald. Lo que sí tenía Donald era el sitio físico, la sala con la mesa de 6, los objetos, las marcas y la certeza, cada vez más insistente en las últimas páginas, de que él era la única persona en Sacramento, en 1991, que sabía exactamente dónde estaba esa sala y cómo llegar a ella. Por eso escribió la carta de 1992. Por eso pidió que cerraran los accesos, no para esconder lo que había visto, para que nadie más bajara sin saber que estaba mirando. Aquí es donde el silencio institucional, sin necesidad de villanos ni de conspiración, empieza a operar de la forma más banal posible. La carta de Donald llegó a una oficina de mantenimiento subterráneo que ese mismo año estaba siendo reorganizada para integrarse en el Departamento de Obras Públicas. Su jefe directo se jubiló en julio de 1992. El sucesor heredó la carta sin contexto. El sucesor, a su vez, fue trasladado en 1995. Los 6 accesos quedaron señalados como peligrosos en el inventario interno, sin más detalle. Y cuando entre 1993 y 2001 la ciudad cerró 3 de ellos con hormigón, lo hizo siguiendo procedimientos estándar de clausura, sin nunca abrir las puertas, sin nunca enviar a nadie a inventariar el contenido, sin nunca registrar lo que había detrás. No hubo decisión, hubo procedimiento. Y el procedimiento, aplicado a algo que nadie sabía nombrar, lo convirtió en muro. Los otros 3 accesos siguen, según los planos actuales, técnicamente abiertos, pero llevan,
En cada caso, una nota lateral añadida en distintos momentos entre 1996 y 2008. Acceso restringido, riesgo estructural, no incluido en recorrido turístico. Nadie ha bajado a verificar el contenido en más de 30 años. La sobrina me lo confirmó. Cuando llamó al ayuntamiento, en 2019 para entregar la libreta, la persona que la atendió le dijo amablemente que aquellos corredores estaban fuera del programa de patrimonio y que la donación tendría que esperar a una reunión interdepartamental. La reunión, según los registros, no se ha celebrado. Hay un detalle más, y es el que cierra la historia para mí, aunque no la cierre del todo. En la última página del cuaderno, fechada en noviembre de 1991, Donald escribió una sola anotación, 5 líneas, sin mayúsculas, sin firma. Dice así: bajé hoy por última vez. Dejé la lámpara en la mesa, encendida, solo unas horas. Después de tanto tiempo, no podía irme sin dejarles algo. Cuando vuelva a apagarse, ya no será mi problema. La sobrina me dijo que cuando leyó esa página por primera vez, en el suelo del garaje de Rancho Córdoba, lloró durante 20 minutos sin saber por qué. Yo tampoco lo sé del todo. Lo que creo, con la cautela que la honestidad histórica permite, es esto. Donald Kraus, fontanero municipal de Sacramento, encontró durante 15 años de descenso solitario un nivel subterráneo de la ciudad que la administración nunca había inventariado. En ese nivel encontró pruebas materiales de presencias humanas anteriores, marcas, objetos, una sala dispuesta para 6 personas, una sala dispuesta para una sola. No supo qué eran exactamente. Probablemente nunca lo sabremos exactamente, pero supo lo suficiente para no querer que ese silencio fuera completo. Por eso escribió el cuaderno, por eso pidió que cerraran los accesos, y por eso, en una decisión que solo se entiende si uno ha estado mucho tiempo solo en un lugar oscuro, dejó una lámpara encendida en una mesa antes de subir las escaleras por última vez. La lámpara, evidentemente, se apagó hace mucho. El aceite se agotó, la mecha se consumió, pero la mesa sigue allí. Las marcas en la pared siguen allí, los objetos probablemente siguen allí, y los corredores que los rodean siguen en 3 puntos, técnicamente accesibles para quien tenga las llaves correctas, el equipo adecuado y la paciencia de bajar 3 niveles por debajo del recorrido turístico. Nadie va a bajar, no hay razón administrativa para hacerlo. La reunión interdepartamental sigue sin celebrarse. La sobrina sigue en West Sacramento, con la libreta envuelta en su pañuelo de cocina, esperando una respuesta que el procedimiento no genera. El cuaderno está fotografiado en mi ordenador, archivado en una carpeta que tiene un nombre técnico que ya no significa lo que significaba cuando empecé. Donald Rae Kraus, fontanero, está enterrado en un cementerio pequeño de Rancho Córdoba, junto a sus 2 gatos. Hace algunos meses conduje hasta el extremo oeste de Old Sacramento para mirar uno de los 3 accesos que el cuaderno menciona y que los planos siguen señalando como técnicamente abiertos. Está en un callejón entre 2 edificios restaurados, detrás de un contenedor de basura, cubierto por una rejilla de hierro pintada del mismo color que el muro. Si uno no sabe dónde mirar, no lo ve. Yo sabía dónde mirar, y casi no lo vi. Me quedé allí 5 minutos, escuchando. Lo único que oí fue el aire acondicionado de un restaurante mexicano del otro lado de la calle. Pero la rejilla estaba un poco fría al tacto, más fría de lo que el aire de superficie justificaría. Algo, debajo, sigue moviendo aire. Algo, debajo, sigue respirando despacio en una temperatura que no es la de fuera. Mary, quien fuera, sigue debajo. La sala de las 6 sillas sigue debajo. La mesa donde Donald dejó la lámpara sigue debajo. Y en algún punto del corredor B7, a 18 metros del acceso, hay un nicho donde, según el cuaderno, alguien escuchó una voz que no era el viento porque el viento no dice nombres. Yo no la escuché, solo escuché el aire acondicionado, pero la rejilla seguía fría cuando me marché. La libreta sigue en West Sacramento. La lámpara, apagada, sigue en la mesa, y los accesos que nadie ha bajado a inventariar siguen abiertos, esperando que algún día
Alguien con autoridad firme la orden que falta.